Hubo protestas en Irán porque la gente estaba descontenta con el funcionamiento de la economía. Se enfrentaban a dificultades mientras la moneda iraní se desplomaba. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que se habían preparado para este momento en Irán. Lo que me sorprendió fue la influencia que Estados Unidos tiene sobre un país como Irán. ¿Cómo es posible que Estados Unidos pueda manipular tanto la moneda iraní? Bueno, la estrategia militar de Estados Unidos, desde la guerra de Corea hasta la guerra de Vietnam, pasando por la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza, ha sido la misma. Se basa en la creencia de que, si se puede dañar lo suficiente a la población civil, si se pueden ignorar las leyes básicas de la guerra internacional y centrarse en atacar a civiles en lugar de objetivos militares, eso llevará a los civiles a abandonar su apoyo al régimen existente y a decir, oh, tenemos que elegir a un títere proestadounidense que por ser proestadounidense hará que Estados Unidos deje de bombardearnos. Ahora bien, ha ocurrido exactamente lo contrario en todos los países a lo largo de la historia. Las naciones se unen en torno al liderazgo del país atacado. Culpan a los agresores. No culpan al régimen existente por ser atacado, especialmente si los ataques son completamente depredadores por naturaleza, destinados a establecer un sistema de dependencia económica y militar de ese régimen. Así que desde el principio, la estrategia de Estados Unidos ha fracasado. ¿Y qué puede hacer Estados Unidos? Lo único que se le ocurre es bombardear aún más. Pero el problema es que los bombardeos no parecen tener efecto, porque Irán ya ha pasado por todas las demostraciones necesarias, desde el primer ataque israelí, la guerra de 12 días, hasta el presente. Ha demostrado su capacidad para enviar advertencias a las formaciones de tropas estadounidenses en todo Oriente Medio, diciendo, mirad, apartad a vuestra gente, solo vamos a demostraros que no tenéis defensa contra nuestros misiles. Kaboom. Y durante la guerra de 12 días, en respuesta al ataque de Israel, demostraron de nuevo que la cúpula de hierro israelí no funciona, que las defensas estadounidenses no funcionan y que Irán también puede penetrarlas. Esto incluye la posibilidad de ataques iraníes contra Siria, contra portaaviones, otros buques, misiles, Israel otra vez, en todo Oriente Medio. Así que Estados Unidos no puede ganar ningún conflicto sin lanzar un ataque de misiles tan concentrado contra Irán que desestabilizaría por completo y sumiría a todo Oriente Medio en la guerra. E Irán, en primer lugar, hundirá un barco en el Golfo, lo que bloquearía el transporte de petróleo, aumentaría enormemente los precios del petróleo para Estados Unidos y el mundo, y prácticamente arrasaría con la economía israelí. Los informes indican que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, todos, han estado advirtiendo a Estados Unidos, vais a sumir al mundo entero en el caos y vais a perder. No lo hagáis. Y hoy, en la bolsa de Nueva York, los precios del petróleo están bajando, lo que parece reflejar la creencia de los expertos de que la situación se está calmando debido a las conversaciones previstas para mañana en Omán. Yo, sinceramente, no lo veo así. El estrategia de Trump siempre ha sido hacer en enormes otros países, igual que Zelensky está con growth. Y por supuesto, esas exigencias no pueden cumplirse. Trump imagina que al plantearlas logrará de algún modo ampliar la mentalidad de los países a los que ataca, y entonces podrá decir, de acuerdo, voy a dar marcha atrás, busquemos un compromiso. Pero ese compromiso es casi tan irreal como la exigencia original que plantea Irán. Irán no va a aceptar y ya ha dicho que ni siquiera va a discutir el fin de su programa de energía atómica. Nunca considerará renunciar a todos sus misiles para que Israel y Estados Unidos puedan bombardearlo hasta someterlo. Lo único que podría llegar a discutir es, bueno, en realidad aún no estamos preparados para fabricar una bomba atómica.
prepared to make an atomic bomb yet. We're not going to let your inspectors in because No vamos a dejar entrar a sus inspectores, porque sus inspectores son espías de Estados Unidos e Israel. Los inspectores les están diciendo a los estadounidenses exactamente dónde bombardear y qué hacer. Vamos a tener inspectores honestos. Si quieren enviar algunos, quizá podamos organizar que sean inspectores rusos. De esto es de lo único que están dispuestos a hablar. Eso no va a ser suficiente para Trump. Está rodeado de gente que le anima a quizás saltarse una comida, marearse un poco y simplemente decir, vaya, no ceda, señor Trump, usted puede hacerlo. Mr. Trump, you can do it. Así que mi expectativa es que, contra toda lógica, Estados Unidos intentará atacar a Irán de alguna manera y luego improvisará. La forma en que atacará será la táctica habitual del tipo salami. Empezará con un pequeño mordisco aquí, otro allá, solo para tantear a Irán. Y Mike, la pregunta que yo tendría, y apuesto a que tus asesores militares en tu programa también la tendrán, es, ¿en qué momento dirá Irán, un pequeño ataque sigue siendo un ataque? Si nos atacas, lo veremos como el comienzo de una ofensiva mayor y vamos a estallar desde el principio. Creo que esa es probablemente su mejor defensa. Sí, en realidad, están hablando así ahora mismo, Michael, que cualquier ataque contra Irán sería respondido con un golpe tremendo y abrumador contra todos los activos estadounidenses en la región y contra Israel. Eso es lo que estoy escuchando en los medios nacionales aquí. Están todos preparados para ello. Solo espero que nada vaya en esa dirección, porque no veo que pueda salir nada bueno de esto. Richard, tu comprensión. Bueno, si es cierto que ahora hay otro movimiento para exigir que Irán deje de vender petróleo a China. Entonces, si juntas eso con el embargo declarado ayer para impedir que cualquier petróleo venezolano vaya a China, ambos países, Irán y Venezuela, han estado suministrando petróleo a China desde hace bastante tiempo y en cantidades significativas. No tanto en el caso de Irán, pero sí en el de Venezuela. A China no le costaría mucho reemplazar el petróleo que se viera afectado de esta manera. Rusia tiene prácticamente suministros ilimitados y hay otras partes del mundo que seguirán vendiendo a China. Pero quiero subrayar un punto que llevamos señalando en tu programa. Este es un comportamiento desesperado, realmente desesperado. Es un comportamiento que creo, como dijo Michael, viola el derecho internacional. Venezuela no representaba una amenaza para Estados Unidos, según ningún criterio razonable, ni tampoco Irán. El derecho internacional establece específicamente que no se puede intervenir en la vida de otro país solo porque no te guste su sistema económico, su sistema político o la forma en que trata a su propia gente, del mismo modo que otro país no podría decir que la represión de las personas negras y morenas en Estados Unidos es ofensiva. Sí lo es, pero no atacan a Estados Unidos, en parte, por supuesto, porque no tienen el poder, pero también porque es ilegal. Por eso se estableció la ley, por la misma razón por la que se creó la Sociedad de Naciones y se fundaron las Naciones Unidas. Todos los documentos fundacionales de estas organizaciones que Estados Unidos firmó prohíben lo que se está haciendo ahora. Esto no se trata solo de la personalidad extraña del señor Trump. Es algo respaldado por la clase empresarial en Estados Unidos. No se están rebelando contra él. La clase trabajadora se está movilizando contra el señor Trump, absolutamente. La población en general, absolutamente. De hecho, tenemos huelgas generales. Tuvimos una en Minneapolis y en las últimas semanas se ha extendido a gran parte de Minnesota. Y en los últimos días, los sindicatos de todo el país han anunciado que el 1 de mayo de este año habrá una huelga general. Sí, las primeras serán irregulares, desiguales, siempre lo son. Es un paso enorme que en este país siquiera se esté hablando de una huelga general.
Pero todo esto son síntomas de desesperación. Y el riesgo, el verdadero riesgo, es que el señor Trump y sus asesores, viviendo en la burbuja que han creado, cometan un error en el camino, y entonces sufriremos todos. Eso ya ha ocurrido antes. Marx escribió una vez que estas cosas terminan, o bien con el fin de un sistema y la transición a otro, o en palabras de Marx, común de las partes contendientes. The common ruin of the contending parties. Here we go. Either we're going to move forward. Ahí lo tenemos, o avanzamos. Y avanzar no significa Estados Unidos, sino China. Es ese sistema mixto de gobierno y empresa privada. Ya sabes, no es que eso sea el fin de la historia, no lo es. La historia continuará. Lo que está ocurriendo en China dará paso a cosas nuevas y diferentes en China, por supuesto. Pero Estados Unidos es el que está desesperado. China no está interviniendo en el comercio global. Y China tiene países en todo el mundo cuyos líderes discrepan con ella en cuestiones muy fundamentales, pero no se comportan como Estados Unidos. But they are not behaving in the way that the United States is. The United States is aggressive. The United States violates Estados Unidos es agresivo. Estados Unidos viola la ley por todas partes. Quiero recordárselo a todos, porque no creo que haya recibido la atención que debería. Durante los últimos 5 meses, el señor Trump y sus asesores, prácticamente sin oposición en Estados Unidos, han estado matando a pescadores en barcos en el Mar Caribe y en la costa del Pacífico de América Latina. Estas son personas que antes eran tratadas de otra manera. La Marina de Estados Unidos podía tener motivos para sospechar de un barco y exigía inspeccionarlo. El personal naval estadounidense subía a bordo y si transportaba contrabando, cosas ilegales, las personas eran arrestadas, llevadas de vuelta a su país y el contrabando confiscado. De repente, todo eso se ha interrumpido. Ya no abordamos el barco. No lo inspeccionamos, no hacemos preguntas, no proporcionamos abogado alguno a estas personas. No hay juicio, no hay juez. El señor Trump los ejecuta uno tras otro. Creo que ya son más de un centenar, el último recuento, 100 personas, pescadores muertos. Incluso hay demandas de las familias de esos pescadores muertos que denuncian a Estados Unidos por matar a sus maridos o padres. Que esto ocurra es extraordinario. Que haya estado ocurriendo durante 5 meses es aún más extraordinario. Y que no haya una oposición real, no sé qué decir. ¿Qué está pasando? Y quiero asegurarme de que la gente lo entienda, incluida la dirección en Irán. Están tratando con personas que están dispuestas a hacer esto, que lo han estado haciendo, y que sin duda han interpretado la ausencia de una oposición seria como una licencia para hacerlo aún más. Dicho esto, no hay nada más que pueda decir. Está ahí, como una declaración que grita sobre algo. Y luego, cuando añades los asesinatos de Renee Good y el señor Pretty en Minneapolis y lees la explosión de los archivos de Epstein, que indican qué tipo de seres humanos se han reunido en la Casa Blanca para dirigir la sociedad. Bueno, sí, quiero decir, uno puede contarse todo tipo de historias, pero creo que la única que tiene algo de sentido es la historia de que estamos llegando al final de un sistema. Porque este es un comportamiento extraordinario que no puede continuar. No podemos. De lo contrario, simplemente nos dirigimos hacia la Tercera Guerra Mundial. No habremos aprendido nada de las 2 guerras horribles del siglo XX y tendremos una más. Y quiero recordar a la gente, las 2 guerras del siglo XX marcaron el fin del Imperio Británico. 2/3 se acabaron en la Primera Guerra Mundial y el tercio restante fue aniquilado por la Segunda. Y eso dio un impulso al socialismo, que sigue siendo más de lo que Occidente puede soportar. Sería muy ingenuo no pensar en lo que esto significa para el futuro. Los pueblos de China e India juntos tienen una población 10 veces mayor que la de Estados Unidos. En cierto momento, dado el equilibrio de las armas nucleares, ese hecho por sí solo lo vuelve absurdo. Es un ratón blandiendo su pequeña espada contra un elefante, y el elefante ganará esta partida. Y eso debería servir de lección. Y cuando no lo hace, creo que todos debemos sacar la conclusión.
I think we all have to draw the conclusion. Well, Richard, you've made 2 points about the system that's coming to an end. Bueno, Richard, has señalado dos aspectos sobre el sistema que está llegando a su fin. El primero que mencionaste fue que la injerencia en países extranjeros va en contra de todo el derecho internacional, desde el Tratado de Westfalia de 1648 hasta las Naciones Unidas. Y el segundo punto que con razón destacas es que el ataque a los pescadores y embarcaciones en aguas venezolanas, algunas procedentes de Trinidad, ni siquiera venezolanas, también constituye una violación del derecho internacional y de las leyes de la guerra. Además de atacar estos barcos sin causa probable, siendo básicamente civiles y no militares, también existe una ley que prohíbe camuflar aviones de guerra como aeronaves civiles. Camouflaging warplanes as civilian craft. And that's being done. These are criminal acts of Y eso es lo que se está haciendo. Estos son actos criminales de guerra. Sin embargo, ningún país se ha atrevido a arriesgarse a una represalia estadounidense impugnando esto ante la Corte Penal Internacional, a diferencia del caso del ataque de Israel a Gaza. Así que las exigencias de Trump a Irán constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas, y los países más directamente afectados por cualquier guerra en el cercano Oriente serán Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y los demás regionales que albergan bases militares estadounidenses. Así que quizá deberían, en lugar de limitarse a decirle a Trump, mira, te estamos advirtiendo, no vayas a la guerra contra alguien más grande que tú. Don't go to war against someone bigger than you. Remember, Michael, three los EAHAUFO, los Emiratos. Adelante. yeah. So they could say, Sí, así que podrían decir, bueno, no para advertirte, sino que presentaremos un caso junto con Irán ante la Corte Penal Internacional para acusarte, Trump, de ser un criminal de guerra, de modo que no puedas ir a ninguno de estos países sin ser arrestado. Y añadiremos a Bessent y añadiremos a tu gabinete, que son los miembros responsables de esto. Y será una acusación muy pública, que lejos de merecer un premio Nobel de la Paz, eres un criminal de guerra por lo que estás haciendo, y vamos a aplicar las leyes de la guerra contra ti porque es ilegal. De lo contrario, si no lo hacen, entonces lo que Richard acaba de decir. if they don't do that, then what Richard just said, a system is coming to an end, and it's a Un sistema está llegando a su fin, y es un sistema de derecho internacional. Todo el espíritu de la civilización occidental tratando de evitar la guerra, y si tiene que haber una guerra, de evitar los ataques contra civiles, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Estoy seguro de que puede haber, especialmente por parte de Irán, líderes que hagan una declaración de que esto no solo es un principio del derecho islámico, sino que está recogido en todos los cuerpos jurídicos de las Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional. Así que la pregunta es, ¿están los Estados Unidos, además de violar la Constitución, como lo están haciendo en Minneapolis, tal como ha descrito Richard, violando también todo el principio que se suponía sustentaba la civilización occidental? Esto puede escalar hasta convertirse en una lucha jurídica civilizatoria, que para Trump es una lucha de relaciones públicas, y esa es la lucha en la que él vive. Look, let me expand in two other ways on this. Mira, déjame ampliar esto de dos maneras más. Una sobre el señor Trump y la repercusión interna de todo esto, y otra sobre Europa, porque también hemos tenido conversaciones sobre la posición peculiar de Europa, y es relevante aquí. Pero primero, en el ámbito interno. Durante la última semana, el señor Trump hizo un comentario sugiriendo que no vamos a tener elecciones de mitad de mandato en noviembre, o que no necesitamos tales elecciones, o que los republicanos, o el gobierno federal, se harán cargo de algunas o de todas las elecciones. Pues bien, una vez más, esto es una desviación extraordinaria. La Constitución otorga a los estados el control del proceso electoral. Él tendría que quitárselo a los estados, convertirlo en una responsabilidad federal y entregárselo a uno de los dos grandes partidos, lo cual violaría todos los principios, ¿sabes? Which would violate everything, you know? Well, the press asked follow-up questions.
Bueno, la prensa hizo preguntas de seguimiento y su portavoz, una mujer llamada Levitt, explicó que la prensa había malinterpretado. El señor Trump estaba bromeando. Ahora bien, nadie se cree eso, pero ella lo intentó. Luego, en la siguiente rueda de prensa, él afirmó que no estaba bromeando. En otras palabras, se contradijo a sí mismo respecto a lo que había dicho su portavoz. No estaba bromeando. Así que el desprecio por el derecho internacional, las acciones agresivas hacia otros países que no representan una amenaza creíble para Estados Unidos, y todo lo demás, si dejamos pasar eso, significa que Estados Unidos puede decir lo que quiera sobre cualquier país del mundo que está implicado en el tráfico de drogas. That it is engaged in drug trafficking. Most countries in some way are. La mayoría de los países, de una forma u otra, lo son. Es un negocio internacional. El mundo estará bajo la amenaza perpetua de los Estados Unidos en el ámbito militar, tal como ya lo está en materia de aranceles. Este no es un arreglo tolerable para el resto del mundo. Obliga a todos los demás a vivir en un estado que se aproxima a la ansiedad que Irán ha tenido que soportar durante Kemp. Dios sabe cuánto tiempo. Y ahora, Europa. Los europeos también se enfrentan, si puedo tomar prestado un término de los religiosos, al fin de los tiempos. El fin de los tiempos. ¿Qué quiero decir? Europa se desvanece en la insignificancia. Europe is fading into insignificance. It is now the afterthought to Ahora es una idea secundaria en una economía mundial en la que Estados Unidos, por un lado, y China y los BRICS, por otro, son los grandes centros de poder. Y parece que seguirán siéndolo al menos durante un tiempo. Europa no puede decir ni hacer nada a menos que logre dos cosas, y tiene que lograrlas. Primero, ahora que Estados Unidos no solo no los protege, sino que en realidad los ataca, exigiéndoles tributo. Lo que prometió von der Leyen, 700.000 millones en compras de energía, otros 700.000 millones en las llamadas inversiones, es un tributo. No es diferente de lo que hemos visto históricamente cuando una potencia dominante exige tributo a las subordinadas. demands tribute from subordinate powers. Okay, the only way they can escape. De acuerdo, la única manera en que pueden escapar de la subordinación inevitable a la que acaban de acceder, y ellos lo saben, es haciendo dos cosas. En primer lugar, desarrollar su propia capacidad militar defensiva, lo que les costará una fortuna durante los próximos 10 años. Y la segunda, igual de importante y de costosa, es que deben invertir en ponerse al día con la tecnología moderna que ha avanzado en Estados Unidos y en China, pero no en Europa. Me refiero a todo lo relacionado con la alta tecnología, los ordenadores, la inteligencia artificial, todo eso, en lo que Europa es un mero espectador, pareciéndose más bien a Asia, África y América Latina, salvo, por supuesto, China en Asia. China in Asia. All right, these are two enormous. De acuerdo, estos son dos gastos enormes para los próximos 10 años. Construir un ejército y realizar las inversiones necesarias para ponerse al día tecnológicamente, para hacer lo que ha hecho China. Ahora bien, la única manera de que puedan pagar eso es si logran superar su estancamiento político, si consiguen dejar atrás el hecho de que todos esos pequeños países tienen dificultades para ponerse de acuerdo en cualquier cosa. Fíjate, por ejemplo, en cómo no consiguen ponerse de acuerdo en usar los activos rusos incautados como garantía para el préstamo a Ucrania. Simplemente no lo consiguen. Al menos media docena de países, quizá más, se oponen y otros se están sumando. Pero supongamos que logran hacerlo todo. Let's assume they can get all that done. Let's get to the economics. In order to Pasemos a la economía. Para encontrar el dinero necesario para reforzar su ejército, por un lado, y ponerse al día tecnológicamente, por otro, van a tener que recortar de forma brutal sus programas de bienestar social. Así es como encontrarán el dinero. Y sabemos que eso es lo que van a intentar hacer, porque así es como son. No van a dirigirse a la clase dirigente y grabarla con impuestos de forma brutal, ¿verdad? No es su manera de actuar. Nunca lo han hecho, y no van a hacerlo ahora, especialmente las smallest de centro derecha, que son mayoría en Europa, una abrumadora mayoría. Ahora bien, eso explica lo que hasta ahora no hemos terminado de explicar.
what we haven't quite explained up until now. How in the world will these people be able ¿Cómo demonios podrán estas personas evitar su subordinación perpetua a los Estados Unidos para no convertirse para los Estados Unidos en lo que América Latina ya es, para no descender a ese nivel? Tienen que desviar ese dinero del bienestar social. Y con sus sindicatos bien desarrollados y sus partidos políticos anticapitalistas también bien desarrollados, ¿cómo demonios van a lograrlo? La respuesta, la única esperanza que tienen, es la demonización de Rusia. Ahora lo entendemos. Si consigues convencer a las masas, o al menos a una parte significativa de tu pueblo, de que existe un peligro inminente de que los rusos ocupen Copenhague en cualquier momento, quizá entonces puedas obtener el consenso necesario para destruir el sistema de bienestar social, todo en nombre de la defensa frente a Rusia. all in the name of defending against Russia? The absurd hysteria. La absurda histeria. Y para quienes no la conozcan, la ministra de Asuntos Exteriores de la URW, Kallas, mírenla, escúchenla, porque de su boca sale la histeria. Estoy seguro de que no entiende por qué está histérica, ni cómo lo está, pero se nota en ella. Y fue elegida, y se le permite continuar, porque este fomento de la histeria es su única esperanza. Y es una apuesta arriesgada. No creo que funcione en absoluto, pero demuestra que tienen una especie de desesperación en su situación, que se corresponde, aunque por razones diferentes y de una manera distinta, con la desesperación de Estados Unidos. Y si se combinan ambas, es la desesperación de Occidente. Es el declive de Occidente. Y ese es el verdadero momento histórico que estamos viviendo. That's the real historic moment we are living through.